En el séptimo. Posgrado. Hola. Hola, doctor. Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Bien? Muy bien. Esperamos unos minutillos a ver si se suma alguien más y arrancamos, ¿te parece? Dale, me parece perfecto, Dale. sí. Bien, listo. Aguantamos, son y 32, aguantamos 5 minutitos y arrancamos. ¿Ok? Dale, genial, Listo, genial. perfecto.
Bueno, vamos a ir comenzando. Somos pocos hoy. Bueno, siempre somos pocos, pero hoy menos. Arrancamos, bueno, vamos a seguir. Hoy la idea sería terminar con el punto relativo a la solución pacífica de controversias. Bueno, vimos en las... Hola, ¿qué tal? Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bien, buenas. Vimos muy breve repaso, vimos en las dos clases anteriores un poco lo que implica ¿no? los principios de Naciones Unidas en cuanto a el deber de los estados de solucionar pacíficamente sus controversias, digamos, ¿no? La contracara del mismo anclado en la prohibición del uso de la fuerza como mecanismo legítimo. Y también un poco una introducción ya a lo que son los mecanismos de solución de controversias pacíficos, los cuales dividimos en dos grandes categorías, ¿no? La categoría de los métodos diplomáticos y la categoría de los métodos jurisdiccionales. Vimos que la principal diferencia en cuanto a la distinción de un método diplomático y de un método jurisdiccional radica en que la solución de la controversia en el primero de los casos surge del acuerdo de partes, sin perjuicio de las diferentes modalidades de enfoques que repasamos, y en el segundo de los casos la solución a la controversia ya no surge de la voluntad de las partes, sino de una solución propuesta por un tercero imparcial. Alguien analiza la contienda, analiza la controversia por medio de un procedimiento jurisdiccional y la resuelve de forma obligatoria para las partes en un proceso. En los métodos diplomáticos vimos que más allá de esta característica común a todos, esto es que la solución a la controversia surge de acuerdo de partes, de la voluntad de las partes. Vimos que había diferentes modalidades, afecta, digamos, en cuanto a la intervención de terceros o no, y en cuanto a la función de las mismas, ¿no? Analizamos lo que era la negociación, lo que eran los buenos oficios, lo que era la mediación, la conciliación, la investigación, y también lo que implicaba también justamente la intervención pericial, digamos, ¿no? La investigación. Bien, vamos a entrar ahora a los métodos jurisdiccionales. Como planteábamos aquí, la gran diferencia tiene que ver justamente con la modalidad de intervención de un órgano o de un tercero en la disputa, que lo hace justamente proponiendo o resolviendo la controversia de forma obligatoria para ambas partes. Aquí hay que tener presente que nos metemos en el terreno de lo jurisdiccional. Esto implica justamente entender el concepto de jurisdicción, y esto es entender la jurisdicción como la potestad, el poder que tiene un órgano de arrogarse justamente, adjudicare se dice, ¿no? Adjudicare, arrogarse competencia, poder para resolver una controversia entre dos o ambas partes de forma obligatoria para esas partes. Lo que tenemos que tener presente siempre, tanto en los métodos diplomáticos como en los métodos jurisdiccionales, como lo venimos reiterando, y esto surge a tenor un poco de las características propias del derecho internacional público, que ya hemos venido señalando desde la primera parte,
y que tiene que ver justamente con la inexistencia de un sistema o de un orden jurídico internacional en el cual exista un poder legislativo, una fuente de creación de normas, un poder ejecutivo central, es decir, un ente encargado de ejecutar esas normas, y tampoco la existencia de un poder legislativo, judicial, un poder adjudicativo, que de forma obligatoria fuerce a las partes, a los sujetos de derecho internacional, a someter esa controversia. Con lo cual aquí vamos a estar, a pesar de que tenemos órganos judiciales permanentes, lo hemos visto en la primera parte cuando vimos Naciones Unidas, que uno de los órganos principales de la Carta de la ONU es la Corte Internacional de Justicia o Tribunal Internacional de Justicia, y que se trata de un órgano judicial para resolver controversias entre sujetos de derecho internacional, entre estados más concretamente, pero sabemos ya a esta altura que si bien los miembros de Naciones Unidas, al ratificar la Carta de Naciones Unidas, quedan vinculados por la Carta, y también hemos visto que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia integra la Carta de Naciones Unidas, y los miembros de Naciones Unidas, al ratificar la Carta de Naciones Unidas, al ser parte del sistema de Naciones Unidas, asumen, adoptan, reconocen el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como una fuente vinculante. También sabemos ya a esta altura que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como regla es voluntaria, o requiere, si se quiere, del consentimiento del Estado. Ya lo vimos en la primera parte, la importancia del consentimiento del Estado en la creación de normas internacionales, en los tratados internacionales, la importancia en el cual, digamos, ¿no? Justamente al no haber un poder legislativo, las fuentes, las normas internacionales se crean bien a través de tratados o a través de costumbre. También en el ámbito de la resolución jurisdiccional de controversias se aplica este principio del consentimiento del Estado. Ahora, vamos a ver que según sea el caso, el consentimiento del Estado puede estar expresado de forma previa a la controversia. No es necesario que el consentimiento del Estado sea expresado de forma ex post facto. Por lo general, las controversias de carácter jurisdiccional a lo largo de la historia del derecho internacional se han resuelto ex post facto, y por lo general a través de órganos ad hoc, si se quieren. Cuando uno dice ad hoc, lo que está refiriendo es para el caso. Para el caso concreto. Cuando yo hablo de algo ad hoc, es algo creado exclusivamente para un caso concreto. Nuestro sistema judicial, nuestro sistema constitucional, dentro de lo que es los límites de nuestro Estado, justamente a través del artículo 18 de la Constitución prohíbe la justicia ad hoc. Y como contraposición a lo que es la justicia ad hoc, impone el principio del juez natural, el derecho a la tutela judicial efectiva, y a la obligatoriedad de la jurisdicción por parte de todos los sujetos, los sujetos de derecho, o sea, sean personas físicas o personas jurídicas, públicas o privadas. Bien, hay dos métodos jurisdiccionales en el derecho internacional. Esto es el arbitraje y el arreglo judicial. El arbitraje ha sido históricamente para el derecho internacional, y en algún punto sigue siendo el método jurisdiccional más elegido por los estados, por los sujetos de derecho internacional, para resolver sus controversias.
¿Cuál es la principal diferencia entre un arbitraje y el arreglo judicial? ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos lo que es la jurisdicción judicial en el derecho interno con la arbitral, encontramos una gran diferencia. Obviamente, la jurisdicción, el juez natural, se arroga competencia, jurisdictio sobre las justiciables de forma obligatoria, y en el caso del arreglo arbitral, dentro del derecho interno, la jurisdicción, el acceso a esa instancia es de carácter voluntaria. Sin embargo, en el derecho internacional, ambos métodos requieren del consentimiento del Estado. Entonces, este no es un elemento que nos permite dividir o diferenciar el arreglo judicial del arbitraje. ¿Qué es lo que diferencia un arbitraje de un arreglo judicial? Y básicamente la idea, más allá de que después ustedes estudian, la idea conceptual de diferenciación entre el arbitraje y el arreglo judicial radica justamente en la posibilidad que tienen las partes de elegir los miembros o los jueces de ese órgano, de elegir el derecho aplicable y de elegir las normas de procedimiento. Es decir, en un sistema judicial interno, como es el caso nuestro, estos tres pilares, órgano, procedimiento, derecho de fondo, derecho aplicable, se encuentran regulados de forma independiente. La organización del Poder Judicial, tanto federal como provincial, se encuentra articulado por, obviamente, leyes específicas que determinan los órganos judiciales, las competencias en relación a la materia y justamente la distribución geográfica de esos órganos a lo largo de todo el territorio. También establecen las diferentes instancias, pero fuera de ese pilar se encuentra lo que es el derecho de fondo, el derecho aplicable, que es cuál es el derecho que aplican los órganos jurisdiccionales en el Estado argentino. Bueno, dependiendo obviamente de la situación, sabemos que puede ser normativa de carácter ordinaria, si se quiere, provincial, o extraordinaria, si se quiere, de carácter nacional o federal. Y tenemos luego lo que es el derecho común en el derecho constitucional argentino, es decir, aquel derecho de fondo que se aplica tanto en el ámbito federal como en el ámbito ordinario, común a ambas jurisdicciones. Y también tenemos en nuestro derecho interno, y eso es una característica propia de nuestro sistema federal, la existencia de un régimen o un derecho de fondo de carácter común, de carácter para todo el territorio nacional, y la existencia de un derecho de forma, unas normas de procedimiento, si se quiere, que son de carácter regional, de carácter provincial. Las provincias se reservan esa potestad, conforme lo establece el artículo 125 de la Constitución y 126, de establecer sus propios códigos de procedimiento. Bien, esto que se encuentra, como les decía, bien organizado, bien estructurado dentro de un sistema normativo como es el sistema constitucional argentino, y lo mismo sucede en cualquier estado, el sistema jurídico, el orden jurídico, la pirámide jurídica de un estado implica una división bastante similar a esta. Podrá variar eventualmente según nos encontremos ante un modelo de tipo federal o de un modelo unitario, pero en todos los casos vamos a encontrar, como les decía, estos tres pilares: los órganos, las normas aplicables, o sea, el derecho aplicable y las normas de procedimiento. Bien, en el sistema arbitral internacional, estos tres pilares principalmente no se encuentran predeterminados por las partes en una controversia. Entonces, por regla general, un arreglo arbitral le permitirá a las partes escoger la composición del órgano arbitral, es decir, cuántos
los van a integrar y quiénes van a resultar ser los jueces. Segundo lugar, vamos a determinar cuál va a ser el derecho aplicable. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional tenemos, no tendríamos, si bien podemos determinar cuáles las normas que vinculan a los estados, se permite justamente a las partes escoger el derecho aplicable. Y por último, también se le permite a las partes establecer el procedimiento, cuáles van a ser las reglas de procedimiento por el cual se va a regir ese proceso arbitral que va a culminar justamente con una resolución obligatoria para las partes. En el ámbito, el arreglo arbitral culmina con la adopción de un instrumento vinculante para ambas partes que se lo denomina laudo. El arreglo judicial finaliza con una sentencia, el arreglo arbitral finaliza con un laudo. Ambos jurídicamente son obligatorios para las partes, pero se diferencian un poco en la denominación y muchas veces en la estructura. Como les decía, el sistema arbitral ha sido históricamente el más utilizado por las partes, justamente porque les permite quizás a las partes amoldarse a la situación concreta. Llegar a acuerdos respecto de qué tipo de intervención se va a llevar adelante, quiénes van a intervenir, cuál va a ser el derecho aplicable y cuáles van a ser las normas de procedimiento en el cual va a seguir adelante ese órgano. El arreglo arbitral del derecho internacional puede ser unipersonal o colegiado. Hay antecedentes de ambos y aunque en su mayoría se suele optar por un órgano colegiado, justamente porque los sistemas de resolución de controversias jurisdiccionales, digamos, en el ámbito del derecho internacional, no suelen prever instancias de apelación. Son de instancia única. Entonces, si se va a resolver una controversia de forma obligatoria, probablemente si es un caso complejo, las partes quieran de que todo no dependa de una única persona, de un único de una opinión, sino de un consenso de un órgano colegiado e impar. Obviamente, Disculpe. cuando hablamos... Sí, Francisco. Sí, perdón. Igualmente se podría pactar que determinado órgano u otro órgano arbitral hiciera las veces de una cámara, si se quiere, de una instancia revisora. En realidad, las partes pueden pactar lo que quieran. Como regla general, los laudos y las sentencias de los arreglos judiciales son inapelables como regla. Ahora, las partes sí pueden prever, y de hecho hay algunos sistemas de arreglo de controversias, por ejemplo, lo van a ver en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que tiene establecido un sistema de solución de diferencias que es bastante parecido, le llaman paneles, pero en realidad es un sistema arbitral, o la CIADI también, otro organismo internacional que resuelve controversias relacionadas con inversiones extranjeras y el ámbito del comercio internacional. Tiene procedimientos, en el caso de, concretamente, la Organización Mundial del Comercio, tiene una instancia de apelación. O sea, el mismo procedimiento permite una instancia de apelación. Por eso decía, como regla no, pero ya algunos sistemas, sobre todo algunos que están más instrumentados, el sistema de la Organización Mundial de Comercio, digamos, si bien no es un órgano jurisdiccional,
tampoco es un sistema arbitral en sentido estricto, se parece mucho a un sistema, judicial. ¿Por qué? Porque tiene normas de procedimiento, porque tiene derecho aplicable y porque digamos, ¿no? Su composición y su procedimiento está preestablecido. Lo que no tienen, de general, casi todos los métodos arbitrales, por ejemplo, otro sistema arbitral que existe, está poco utilizado, pero sigue estando, es el creado por los convenios de La Haya de 1899 y 1907, esto es la Corte Permanente de Arbitraje. La Corte Permanente de Arbitraje funciona en el mismo edificio de la Corte Internacional de Justicia, es decir, los estados pueden ir y golpear una puerta o la otra. Voy por el sistema arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje o voy por el sistema jurisdiccional de la Corte Internacional de Justicia. La diferencia que vamos a encontrar principal en la Corte Permanente de Arbitraje con la Corte Internacional de Justicia, y es que cuando la contienda es sometida a la Corte Internacional de Justicia, de antemano las partes ya saben quiénes van a ser los jueces, ya están nombrados con nombre y apellido. Están interviniendo, la Corte está constituida y funcionando. En el caso de la Corte Permanente de Arbitraje y en los sistemas arbitrales en general, incluido de la Organización Mundial del Comercio, digamos, ¿no? Lo que existe es una nómina, si se quiere, un listado de diferentes árbitros especializados en la temática, y las partes lo que hacen es elegir. Un poco, no sé si habrán visto en las películas cuando se hace la elección de los juicios por jurados en Estados Unidos, y acá en Argentina ahora que se está empezando a hacer, recuerdan un poco cómo es la elección de los jurados. O sea, hay un listado de 30 o 40 miembros para actuar, y las partes, en el sistema norteamericano, creo, no recuerdo según la jurisdicción, cada parte, es decir, fiscalía o defensa, tienen la posibilidad de ir impugnando hasta que llegan a acuerdos. Entonces la conformación de los 12 que establecen el jurado de enjuiciamiento surge de la elección de una nómina de posibles miembros que son escogidos por ambas partes en el conflicto. En el ámbito del derecho internacional y del sistema arbitral opera más o menos de esa forma. Tenemos un listado y las partes, obviamente, si hay un árbitro, probablemente que una de las partes sabe, o es nacional del estado demandado, o amigo, o piensa de una forma, seguramente no lo va a escoger, lo rechazará, y aquí, digamos, ¿no? Las partes les da a las partes la posibilidad más o menos de ir escogiendo el perfil de los árbitros que van a resolver en la controversia. Esto, como les decía, se suele utilizar más porque les da más, como más confianza, si se quiere, a los estados en una controversia, que si caen en la Corte Internacional de Justicia y los jueces ya están nombrados. De hecho, ahora lo vamos a ver, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, porque ustedes miran, bueno, ¿qué pasa si Argentina, por ejemplo, demanda al Reino Unido y en la nómina de árbitros hay un juez nacional del Reino Unido? ¿Se tiene que apartar? Dicen no, sigue interviniendo, lo que le permite a la parte, si no hay un juez nacional argentino, lo que se le permite es nombrar un conjuez. Al Estado se le permite, como para nivelar, si se quiere, digamos, ¿no? esa presumible, digamos, ¿no? de ventaja que sería la existencia de un juez de nacionalidad de uno de los estados en el conflicto. ¿Ok? Pero, como para que entiendan un poco esto, digamos, ¿no? la dinámica del sistema arbitral, aquí las partes, como les decía, escogen todo, crean el órgano, escogen sus miembros, establecen el derecho aplicable y establecen las reglas de procedimiento. Obviamente, los sistemas arbitrales permanentes, como la Corte Permanente de Arbitraje o el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio o el sistema de solución de controversias del Mercosur, todos ellos, como les decía, tienen reglas de procedimiento
de carácter supletorio, pero eso no implica que las partes puedan escoger otras. Por ahí quieren hacer un método más simplificado o un método más alargado, es decir, esto les da en el acuerdo arbitral, o sea, lo que va a dar origen a un arreglo arbitral va a ser el acuerdo arbitral. Este es clave, el acuerdo arbitral. ¿Por qué? Porque el acuerdo arbitral implica el acuerdo sobre el órgano, sus miembros, el derecho aplicable y las normas de procedimiento. Bien. Obviamente hay que distinguir el arbitraje internacional del arbitraje privado internacional. ¿Por qué? Existe sistemas, como se llama la UNCITRAL, que se llama, digamos, ¿no? O la NUTMI, creo que se llama en español, que es un convenio de Naciones Unidas para resolución de controversias de derecho internacional privado, si se quiere, pero que obviamente aquí no es una cuestión de derecho internacional público, es una cuestión de derecho internacional privado porque los sujetos de la controversia no son ambos sujetos de derecho internacional, no son estados. Entonces, algunas cuestiones de comercio internacional se suelen resolver a través de acuerdos arbitrales de carácter privado. Puede ser, por ejemplo, Argentina lo hace todo el tiempo muchas veces en materia de financiera o de bonos. Se suelen pactar sistemas arbitrales privados, pero aquí, si bien interviene un Estado, la otra parte no es un Estado. Son partes privadas. Esto no es una cuestión de derecho internacional, sino una cuestión internacional, pero de carácter privado. Por eso que dijo, entonces me quedé pensando, Sí. en cuestiones arbitrales podrían ser partes contendientes un Estado y una organización internacional, y A ver, así inclusive formar una ante la Corte contienda. Internacional de Justicia no, porque el propio estatuto dice que Claro, solamente por pero eso en le una cuestión pregunto ante arbitral órdenes sí. arbitrales. Sí. A ver, un arreglo arbitral podría, digamos, resolver una contienda entre una organización internacional y un Estado. Veo difícil que por un método de negociación no se resuelva, pero en teoría, obviamente, vuelvo a repetir, en la medida que haya un acuerdo arbitral. Claro, sí. Es decir, ambas partes tienen que acceder, digamos, ¿no? O sea, a crear el órgano, dotarlo de sus miembros, proveerle el derecho aplicable y establecer las reglas de procedimiento. De hecho, el sistema arbitral, ustedes miran, bueno, pero el derecho aplicable es el derecho internacional público. No necesariamente. No necesariamente. De hecho, ha habido algunas cuestiones en las cuales se le puede solicitar o se le puede establecer un mandato para que el sistema arbitral no resuelva conforme a normas de derecho internacional público, sino a través de las reglas de equidad. Eso se llama ex aequeo et bono. Es una locución latina, ex aequeo et bono, que significa resuelvo conforme a criterios de equidad. Ha habido algunos casos, por ejemplo, de la plataforma del Mar del Norte, si no mal no recuerdo, que se resuelve por un criterio de equidad y no por un criterio jurídico. Es decir, en algunos casos los arreglos arbitrales también permiten esta flexibilidad de permitirle justamente al órgano arbitral no quedar vinculado por las fuentes vinculantes para las partes, valga la redundancia, sino de resolver conforme un criterio de justicia, un criterio de equidad. Bien. Pasamos entonces a lo que es el arreglo judicial. El arreglo judicial era realmente algo bastante, digamos, inusual y se diría hasta inexistente previo al sistema de Naciones Unidas,
aunque sabemos que la Liga de las Naciones estableció la Corte, digamos, el Tribunal, Tribunal de Justicia, una Corte de Justicia dentro del sistema de la Liga de las Naciones, que funcionó brevemente durante algunos años, pero que, digamos, una de las grandes falencias de la cual aprendió la Carta de Naciones Unidas, y es que digamos, ¿no? la Carta de Creación de la Sociedad de las Naciones no incluía dentro, digamos, de la Carta el estatuto de la Corte o del Tribunal Permanente de Justicia. Es decir, el órgano jurisdiccional creado. Es decir, la Corte Internacional de Justicia es el primer tribunal permanente de justicia, digamos, creado, digamos, ¿no? y con vigencia para la resolución de controversias entre estados. El arreglo judicial requiere justamente digamos, ¿no? la existencia de un tratado o de un instrumento internacional que lo cree. Es decir, toda corte o todo tribunal internacional conforme norma de derecho internacional, para crearlo es necesario un tratado, un tratado constitutivo. Pensemos, obviamente, en la Corte Internacional de Justicia, ese acuerdo o ese tratado es la propia Carta de Naciones Unidas, el acuerdo o el tratado de, digamos, ¿no? de San Francisco, pero existen otros tribunales de justicia internacionales que también son creados por tratados internacionales. Pensemos, por ejemplo, en un ámbito temático como es los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está creada por la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Si nosotros vamos a la KDH, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, encontramos que la misma tiene dos partes, una parte dogmática como la Constitución y una parte orgánica. Una primera parte de Declaración de Derechos y Libertades, todo lo que son los derechos amparados por la Convención Interamericana, y después tenemos una segunda parte orgánica que establece un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, crea ese órgano, lo dota, digamos, ¿no? de validez orgánica y obviamente se crea por medio de un tratado. Se recordarán que en este caso también surge la cuestión de la jurisdicción de la Corte Interamericana, que tiene que ser aceptada de forma expresa por el Estado que ratifica la Convención Interamericana. Es decir, la Convención Interamericana crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero requiere, más allá de la ratificación de la Convención Americana, la aceptación expresa por parte del Estado de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existen algunos estados en el sistema interamericano que son partes de la Convención, pero que no han aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, lo que existe en un ámbito del arreglo judicial son, como les decía, reglas objetivas sobre las cuales los jueces resuelven el caso, el derecho aplicable. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, esa determinación la encontramos ni más ni menos en el artículo 38, que ya lo vieron. Cuando vieron fuentes, ¿se acuerdan cuando vieron fuentes del derecho internacional? ¿Dónde encontramos la fuente del derecho internacional? El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que dice el artículo 38? Dice en qué se va a basar la Corte Internacional de Justicia, en qué derecho, en qué fuentes se va a basar la Corte Internacional de Justicia para resolver las controversias que le sean sometidas por los sujetos de derecho internacional. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente, ese derecho aplicable está determinado por los derechos y libertades reconocidos en el propio instrumento.
Entonces, tengan en cuenta, vuelvo a repetir, que cuando creamos órganos internacionales tenemos que, digamos, determinar o especificar cuál va a ser ese derecho, cuál va a ser esas normas sobre las cuales se va a basar ese órgano para resolver la controversia que le sean sometida. También el arreglo judicial implica la existencia de reglas procesales, procedimientos establecidos con anterioridad a la controversia. Digamos, no solamente existe un estatuto, por ejemplo, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, sino además luego también existe un reglamento de procedimiento. Casi todos los órganos jurisdiccionales internacionales tienen un estatuto constitutivo y unas normas de procedimiento. Es decir, vendría a ser como un derecho procesal, un código procesal, si se quiere, en el cual va a determinar cuáles van a ser las reglas que las partes van a seguir justamente para llevar adelante la resolución de esa controversia. Y por último, la tercera característica, esto también surge de forma implícita en el arreglo arbitral, pero surge de forma expresa en los órganos judiciales, internacionales, y es la obligatoriedad de sus sentencias. Es voluntario la aceptación por parte del Estado de la intervención del órgano judicial en la controversia, pero una vez que aceptó la jurisdicción, debe reconocer la obligatoriedad de la solución de ese tercero imparcial. Volvemos a repetir, el arreglo judicial o los métodos jurisdiccionales se diferencian justamente de los métodos diplomáticos y en que la solución surge de forma extra parte y de forma obligatoria para ambos. Es decir, no puedo esperar a ver cómo resuelve y después en base a eso decidir si lo cumplo o no lo cumplo. Es decir, las sentencias de los tribunales internacionales que actúan, que se han declarado competentes, o los laudos internacionales son obligatorias para las partes. De hecho, alguno hasta podría decir, del mismo modo que lo decimos en el derecho interno, y es que una sentencia crea una obligación jurídica vinculante interpartes. La diferencia acá es que es interpartes. En nuestro derecho interno también las sentencias son ley para las partes. Obligan a las partes, crean obligaciones vinculantes para las partes. También es importante entender, cuando hablamos de los métodos jurisdiccionales, la diferenciación, entre la jurisdicción, es decir, la resolución de la controversia, con la ejecución de la sentencia. Decir que la sentencia es obligatoria no implica que la misma es ejecutoria o que padece de ejecutoriedad. Es decir, no existe, los órganos jurisdiccionales por lo general no tienen potestad, pero esto surge un poco de las características del derecho internacional, donde no tenemos un órgano ejecutivo capaz con potestad de ejecutar una sentencia internacional. Tal es así, por ejemplo, que en el ámbito específico del sistema interamericano y de lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece que la sentencia de la Corte Interamericana es obligatoria para los estados, pero que si la sentencia establece, por ejemplo, una indemnización o condena al Estado a indemnizar a alguna parte, la ejecución de esa condena pecuniaria debe hacerse en el derecho interno de Estado conforme las reglas del exequatur, que se denomina.
que es la ejecución de sentencia extranjera. Se equipara en el, digamos, por ejemplo, en el ámbito de las sentencias de la Corte Interamericana, se equipara la sentencia de un órgano internacional con la sentencia de un juez extranjero. Ustedes, no sé si ya vieron Derecho Internacional Privado, no sé si lo vieron. Bueno, cuando vean Derecho Internacional Privado van a ver justamente cómo se ejecuta una sentencia extranjera en el territorio argentino. Existe un procedimiento determinado en el cual voy a un juez local y le digo, acá hay un juez extranjero que me está, digamos, ¿no? A la parte dice, me está habilitando a esta solución y acudo a la jurisdicción. ¿Por qué? Porque el Estado extranjero, el juez extranjero no tiene jurisdicción, no tiene, digamos, fuerza ejecutiva en el territorio de un Estado extranjero. Entonces acudo a la jurisdicción, al poder, digamos, territorial del Estado para poder ejecutar esa sentencia. ¿Ok? Bien. Por eso digo, cuando hablamos de, digamos, ¿no?, del arreglo judicial, se suele distinguir entre lo que es la jurisdicción en relación con la materia, la jurisdicción en relación con la persona, la jurisdicción en relación con el lugar y la jurisdicción en relación al tiempo. Lo que se llama ratione materiae, ratione personae, ratione loci y ratione temporis. Son todas cuestiones que tenemos que determinar de forma previa a la solución de controversias. En cuanto a la relación a la materia, es esto que yo les explicaba, es decir, el derecho aplicable. ¿Y por qué? Porque en algunos casos vamos a ver, digamos, ¿no?, en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia, es probablemente el órgano jurisdiccional con una competencia material más amplia, porque puede resolver cualquier contienda relacionada, digamos, con el derecho internacional público en el cual intervengan dos estados, pero existen, lo van a ver o lo estarán viendo cuando vean Derecho del Mar, por ejemplo, que existe un tribunal internacional sobre el derecho del mar. Es decir, es un tribunal internacional, una corte internacional, que tiene las mismas características que la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias entre estados y miembros, obviamente, de la Convención de Jamaica, pero con una salvedad. Tiene una competencia ratione materiae muy acotada. ¿Acotada a cuál? A las cuestiones relacionadas con lo que regula la Convención sobre el Derecho del Mar. Entonces es una competencia material especial. Lo mismo sucede, como les decía, en el ámbito de los derechos humanos, o como podría suceder en algún caso con el sistema del comercio internacional. Entonces la materia, la competencia material del curso surgirá, como les decía, también de su estatuto constitutivo. En cuanto a ratione personae, tiene que ver justamente con qué sujetos pueden acceder a ese arreglo judicial. Obviamente, en el caso de la Corte Internacional de Justicia está muy claro, porque son solo estados, pero, por ejemplo, en el sistema interamericano, las personas que pueden acceder, digamos, ¿no?, al procedimiento son justamente el Estado por un lado, pero individuos por otro. Entonces, la competencia digamos, personal, es decir, cuando hablamos de personal estamos hablando de sujeto, puede diferir. También en cuanto a la competencia ratione loci, cuando hablamos de ratione loci estamos hablando de jurisdicción territorial. Es decir, cuando esto, por ejemplo, tiene muchísima implicancia, lo van a ver cuando veamos otro tribunal internacional o otra corte internacional específica, que es la Corte Penal Internacional, que es una corte internacional que, si bien juzga personas, individuos, lo hace en virtud de normas del derecho internacional. Y la jurisdicción de la Corte Internacional de la Corte Penal Internacional digamos, está muy determinada justamente por el territorio, porque nosotros sabemos que en cuestiones de ilícitos, de delitos internacionales, o en el ámbito penal inclusive, digamos, ¿no?, rige como principio general la regla de la territorialidad. Es decir, el territorio en el cual se produce un delito, por lo general, otorga
jurisdicción a el juez de dicho territorio. Entonces suele ser muy relevante para el derecho internacional o una controversia, digamos, ¿no?, el ámbito, digamos, ¿no?, territorial, si se quiere. La competence ratione loci, o loci. Se dice loci en línea, pero tiene que ver un poco con la localización de la controversia. Y por último, la relación temporis. Y es decir, obviamente, aquí vamos a ver justamente, en general, la relación ratione temporis tiene que ver, en principio, si es un tribunal o una corte permanente, tendrá que ver justamente a partir de la fecha en la cual el Estado, digamos, ¿no?, dio su consentimiento o aceptó, digamos, ¿no?, digamos, la competencia de la Corte para intervenir en la resolución de ese conflicto. Antes no. Pero en algunos casos, quizás lo vean ahora cuando vean Derecho Penal Internacional, van a ver, por ejemplo, algunos cortes, como fue el Tribunal de Yugoslavia o el Tribunal para Ruanda, que eran tribunales que tenían una competencia ratione temporis muy determinada. El Tribunal de Yugoslavia, por ejemplo, fijó: esta corte tendrá competencia para investigar los delitos internacionales, o sea, determinó quiénes eran los sujetos, sobre qué materia. Dice, bueno, vamos a intervenir sobre estos crímenes. El propio estatuto define cuáles son los crímenes, la materia por la cual va a intervenir. Establece el lugar, dice, el territorio de la ex Yugoslavia y los Balcanes, o sea, establece el ámbito territorial, y también establece un ámbito temporal, los ocurridos entre el año 1991 y 1995, creo, o 93, no me acuerdo. El estatuto mismo establece un ámbito temporal en el cual va a tener competencia ese tribunal. Fuera de ese ámbito temporal no lo tiene. ¿Ok? Ahora bien, una cosa más antes de pasar muy brevemente a repasar, a hablar del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En materia de arreglo judicial y de los métodos jurisdiccionales, sobre todo en materia de arreglo judicial, rige, digamos, en el derecho internacional el principio de se denomina principio de la competencia de la competencia. Competencia de la competencia. Dijimos que el acceso o la aceptación de la competencia de un órgano jurisdiccional debe contar con el consentimiento del Estado. Y entonces un órgano jurisdiccional no se puede arrogar competencia si no existe el consentimiento del Estado. Ahora bien, digamos, ¿no?, lo que establece la regla de derecho internacional del principio de la competencia implica que digamos que es el propio órgano jurisdiccional el que tiene potestad para resolver si es competente o no es competente. Por eso, en la inmensa mayoría, si no es en todos los procedimientos de arreglo judicial internacional, van a ver que en la sentencia siempre está integrada por dos partes. Una primera parte en la cual la Corte analiza si es competente o no, y solo si determina que es competente, una cuestión prejudicial si se quiere, va a determinar, la propia Corte analiza su competencia. Y en la medida en la cual determine o decida de que es competente, que tiene jurisdicción para intervenir, ahí va a pasar en la segunda parte a analizar el mérito del caso. Pero siempre, digamos, ¿no?, el órgano jurisdiccional, un arreglo judicial va a estar integrado por estas dos partes. Una parte en la cual la Corte va a resolver sobre su competencia. En algunos casos por ahí esa primera parte es muy cortita, en la medida en la cual haya habido una expresión o un acuerdo o una declaración de las partes de forma expresa, en la cual, imagínense que si el Estado le envía un consentimiento y dice, bueno, la Corte va a decir, bueno, habiendo recibido consentimiento por parte del Estado, conforme nota llegada a este tribunal de fecha tal y tal y tal, entenderemos que somos competentes. Y otras veces la competencia, la jurisdicción del Estado, digamos, ¿no?, requiere de un análisis más exhaustivo. Por ejemplo,
en la contienda de las papeleras, la última cuestión que Argentina sometió ante la Corte Internacional de Justicia, el caso de la papelera digamos, Botnia contra Uruguay, digamos, ¿no? La Argentina demanda a Uruguay, Uruguay obviamente no consiente, digamos, no da su consentimiento para la intervención de la Corte Internacional de Justicia, y sin embargo la Corte Internacional de Justicia intervino y determinó que era competente. ¿Alguno sabe por qué? ¿O habrá leído o no? Bueno, lo hace porque existía un tratado internacional previo, que era el tratado bilateral sobre el río el Paraná, me parece, ¿no? Siempre me acuerdo si es el río Uruguay o el río Paraná, creo que era el Paraná, digamos, un tratado bilateral que establecía divisiones limítrofes entre ambas partes, determinaba obviamente digamos, la administración del río, y uno de los últimos artículos del tratado decía: cualquier contienda emergente de la interpretación o aplicación del presente tratado, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Obviamente, esto es previo a que surgiera, muchos años previo a que surgiera la controversia de Botnia. Pero previamente el Estado uruguayo y el Estado argentino habían aceptado, habían reconocido la competencia, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para entender sobre cualquier conflicto que surgiera entre las partes. Entonces, no fue necesario que Uruguay aceptara específicamente ser demandada ante la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte resolvió que era competente para resolver esa cuestión. ¿Okay? Hago una pregunta. En el Sí, caso de que ahí Uruguay no hubiera ratificado la competencia de la Corte, porque usted dijo anteriormente que los países no pueden ratificar sí, el convenio, pero no la competencia. exacto. ¿Qué hubiera pasado ahí, por ejemplo? ¿Cómo se soluciona un Y conflicto? hubiera sido difícil Argentina demandar ante la Corte Internacional de Justicia, hubiera sido muy difícil, porque hubiéramos tenido que encontrar, digamos, porque no existe una norma vinculante para ambas partes, en las cuales con la materia era finito ahí, porque evidentemente el tratado no establecía cuestiones ambientales, pero sí decía que cualquier cuestión relacionada con la administración, digamos, ¿no? del río, en algún punto tenía que ver. Argentina obviamente alegó y planteó sus razones por las cuales entendía de que ese tratado habilitaba la jurisdicción de la Corte. Ahora, si no teníamos ese tratado, hubiera sido muy difícil. Es muy difícil. De la misma forma, por ejemplo, en la cual digamos, no tenemos ninguna fuerza, digamos, o sea, Argentina ni el Reino Unido están vinculados para someter la cuestión de Malvinas ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la única forma en la cual Argentina y el Reino Unido podrían resolver la cuestión de Malvinas en la Corte Internacional de Justicia es si ambas partes expresamente aceptan la competencia. Eso implicaría o un acuerdo previo o que Argentina o el Reino Unido demanden y al momento de presentarse a responder acepten la competencia y conteste la demanda. Ahora, si Argentina rechaza la competencia o el Reino Unido viceversa, la Corte normalmente se declarará incompetente, que no tiene jurisdicción. ¿Ok? Bien. Bien, bueno, vamos a pasar entonces ahora muy brevemente, si bien dimos las características generales de todo arreglo judicial, nos vamos a meter muy brevemente para entender un poquito algunas de las peculiaridades de quizás el órgano judicial más importante que existe en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? Me refiero a la Corte Internacional de Justicia, que sabemos que es un órgano principal de las Naciones Unidas, que tiene sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Vamos a repasar quizás algunos de los puntos más salientes, ¿no? Es muy largo el estatuto, pero veamos las cuestiones más relevantes. Primero, dice que el artículo 2 dice que la Corte es un cuerpo de magistrados independientes, elegidos
dice, sin tener en cuenta su nacionalidad, entre personas que gozan de alta consideración moral y que reúnan las condiciones regidas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales de sus respectivos países. Dicho de otra forma, los miembros de los magistrados, si bien son propuestos por los Estados partes, no responden a ningún Estado. Son independientes. Lo importante, y esto lo vamos a ver también respecto de algunos órganos no jurisdiccionales de carácter cuasi administrativo, por ejemplo, en el ámbito del sistema de derechos humanos, los comités de Naciones Unidas en general, los miembros de los comités son propuestos por parte del Estado. Pensemos, por ejemplo, en la Comisión Interamericana, que son propuestos por los Estados partes, pero que actúan a título individual. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Corte Interamericana un miembro argentino que es Eugenio Zaffaroni, que fue propuesto por el Estado argentino. Ahora, Zaffaroni no resuelve, no representa al Estado argentino, tiene nacionalidad argentina, fue nombrado por el Estado argentino, perdón, fue propuesto por el Estado argentino, pero actúa, resuelve a título personal, porque es elegido por sus características personales. Esto es lo que diferencia a los órganos políticos de los sistemas internacionales de los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano subsidiario del sistema de Naciones Unidas, que está encargado obviamente de abordar la temática de los derechos humanos en Naciones Unidas, es un órgano político. ¿Por qué? Porque está integrado por 15 miembros, igual lo mismo que el Consejo de Seguridad. Los representantes del Consejo de Seguridad no actúan a título personal, representan al Estado. De hecho, son diplomáticos, obedecen las órdenes diplomáticas por parte del Estado. El Estado les da órdenes porque los representan ante la sociedad internacional. En el ámbito jurisdiccional, los jueces actúan a título personal. Son propuestos por el Estado, pero resuelven conforme su sana crítica y no le rinden cuentas a ningún Estado, ni al propio ni a ningún otro. El artículo 13 nos dice que la Corte tiene 15 miembros, como les decía, la Corte tiene 15 miembros permanentes, que están designados por un periodo determinado. El artículo 13 dice que ese periodo es de 9 años y que pueden ser renovados por un periodo más, pueden ser reelectos. Obviamente se va cambiando la composición de forma fraccionaria, digamos, no se cambian los 15, se van cambiando de forma, digamos, ¿no? Como hace la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, nuestro sistema. Dice, bueno, el artículo 16 que ningún miembro de la Corte podrá ejercer ninguna función política ni administrativa, ni dedicarse a ningún tipo de otra profesión. Obviamente, cuando son nombrados jueces de la Corte, no pueden generar ninguna función pública ni que represente al Estado. La única función, al igual que los jueces del ámbito doméstico, que pueden desempeñar es la docencia y la investigación. Bueno, dice el ejercicio, artículo 19, que gozan de los privilegios y inmunidades diplomáticas. El artículo 22 dice que la sede es la ciudad de La Haya. Bien, y ahí ya pasamos al capítulo cuarto, lo que es la competencia de la Corte. Artículo 34 dice, primero, solo los estados podrán ser partes ante los casos ante la Corte. Con lo cual el artículo 34 resuelve de forma muy sencilla la competencia ratione personae de la Corte. Solo estados. Ahora luego vamos a ver que la Corte tiene una función también consultiva, a la cual ahí ya la petición ya no es de un Estado, sino de una organización internacional. Pero ahora lo vamos a ver. Bien, artículo 36, dice la competencia de la Corte se extiende a todo litigio que las partes le sometan
y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Entonces, cualquier asunto que las partes sometan de forma voluntaria o aquellos asuntos que surjan del ámbito de la Carta de Naciones Unidas o tratados y convenciones, como sucedió, como les decían, en el caso de Argentina con Uruguay. Esa, digamos, ¿no? Esa intervención surge de una cláusula, de un artículo específico insertado en un tratado internacional. Entonces, de esto surge que la jurisdicción puede ser voluntaria, o sea, la aceptación expresa o implícita de un Estado. Implícita puede ser, un Estado es demandado, se presenta ante la Corte, contesta demanda, aceptación implícita de la competencia. Si está contestando demanda, se entiende que está aceptando la competencia. Pero, como les decía, esa aceptación de ese, digamos, o la expresión del consentimiento del Estado puede ser de forma previa, puede estar incluida en un tratado previo que le otorgue jurisdicción a la Corte. Dice el inciso 2, los Estados partes en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto de cualquier otro Estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico. Esto implica, no es muy común que lo hagan los Estados, pero en condiciones de reciprocidad sí un Estado puede enviar a través de un acto unilateral, una expresión, es decir, acepto la competencia de la Corte en cualquier controversia internacional en relación con un Estado que haya manifestado o que ya, digamos, ¿no? En condiciones de reciprocidad, es decir, que haya aceptado en los mismos términos la competencia de la Corte. Bien, después, artículo 38, ya lo vimos, establece las fuentes. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que se le sean sometidas, deberá aplicar, y ahí dice, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, como fuentes vinculantes, y luego los principios generales de derecho y las decisiones judiciales o doctrinarias como fuentes auxiliares. Pero esto ya lo vimos en fuentes. El procedimiento, capítulo 3, artículo 39, dice los idiomas oficiales de la Corte serán el francés y el inglés. Esto diferencia de los 5 idiomas que forman digamos, ¿no? Los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. En general, la mayoría de los tribunales internacionales, digamos, tienen esta posibilidad de funcionar tanto en francés como en inglés. La Corte Penal Internacional también funciona en inglés y en francés, lo cual permite, esto implica obviamente que la demanda y todos los procedimientos digamos, ¿no? deben ser en alguno de esos dos idiomas. El artículo 45 establece la potestad de la Corte de establecer lo que llaman medidas previsionales, ¿no? O medidas cautelares. Son para resguardar los derechos de alguna de las partes. Y esto lo ha utilizado en reiteradas ocasiones la Corte. Entonces, a veces, previo a resolver el fondo de la cuestión, la Corte puede establecer o puede resolver una medida cautelar, una medida previsional. Dice el artículo 42, dice las partes estarán representadas por agentes, es decir, hay un agente, digamos, ¿no? un equipo que representa formalmente al Estado, el cual habla en virtud por parte del Estado y al cual se le notifican, obviamente, todos los procedimientos. Dice el procedimiento consistirá, todo en el artículo 43, el procedimiento digamos, tiene una parte oral y una parte escrita. Una parte escrita tiene que ver con la demanda y la contrademanda, y luego un procedimiento oral que consistirá en audiencias donde la Corte podrá escuchar testigos, pericias, y también algunas de las alegaciones por parte de los agentes. Las vistas a la Corte son públicas, es decir, se pueden presenciar, artículo 46,
es muy interesante. Yo no pude presenciar una sesión de la Corte Internacional de Justicia, pero sí de la Corte del Tribunal de Yugoslavia, por ejemplo, y de la Corte Interamericana, y la verdad que es muy interesante presenciar. Imagino que ahora, en los tiempos que corren, debe ser posible presenciar de forma online, pero bueno, pero es interesante si alguna vez uno quiere presenciar un procedimiento ante un órgano internacional, jurisdiccional internacional. ¿Qué más? Las decisiones de la Corte se toman por mayoría de votos. Y en caso de empate, digamos, el presidente desempata. En principio no debería suceder, como les decía, porque la composición es impar, pero a veces si hay conjueces puede suceder que haya un empate y entonces el presidente desempata o determina justamente esa mayoría. El fallo, dice artículo 56, es motivado. Sabemos que motivado tiene que ver, es decir, que debe haber fundamentos, y tiene que haber fundamentos en virtud de las normas de derecho internacional público. De hecho, gran parte de lo que leemos en los manuales de derecho internacional público son o emanan muchas veces de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia ha sido, sin duda, un órgano que ha contribuido a aclarar muchísimas cuestiones relacionadas con el derecho internacional público. Por ejemplo, una de las cosas que ha resuelto la Corte es las normas ius cogens y el carácter erga omnes de algunas normas internacionales, entre otras cosas. Se permite, al igual que un órgano colegiado, que los magistrados que no estén de acuerdo con la mayoría hagan votos disidentes. Ha sucedido en unos casos que muchas veces los votos disidentes en algunos casos son más interesantes que los votos de la mayoría. El artículo 59 dice que la decisión de la Corte dice, no es obligatoria sino para las partes en el litigio y respecto del caso en el que han decidido. Si bien lo dice de una forma negativa, está indirectamente decir que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia es obligatoria. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa si el Estado no lo cumple? No pasa nada. De hecho, hay casos, el caso Legrand, por ejemplo, un caso en el cual la Corte resolvió en contra de Estados Unidos, un caso diplomático, en la cual una persona de origen alemán es juzgada, procesada y condenada a muerte en Estados Unidos. Alemania demanda a Estados Unidos porque esa persona no se le habían concedido ninguna de los derechos que amparan los convenios de relaciones consulares y diplomáticas, los convenios de Viena. La Corte entendió que Alemania tenía razón, de que Estados Unidos había violado las normas de derecho internacional, emitió una medida previsional solicitando al Estado norteamericano de no llevar adelante la ejecución. ¿Y qué es lo que pasó? Estados Unidos siguió adelante. Como les vuelvo a decir, son obligatorias, pero si un Estado no lo cumple, no existe ninguna fuerza ejecutiva para obligar al Estado a cumplir una sentencia. Obviamente eso genera repudio, pero digamos que a Estados Unidos no le preocupa mucho la opinión pública internacional, sino más la opinión pública interna. Artículo 60, el fallo será definitivo e inapelable, con lo cual, digamos, ¿no? Como les decía, no existe como regla un sistema de apelación. Lo que sí existe tanto en el ámbito arbitral como puede suceder en el ámbito jurisdiccional y es un recurso de interpretación, es decir, cuando no ha habido aclaratoria, lo que se llama aclaratoria, ¿no? Acá en el ámbito del derecho interno también tenemos un recurso de aclaratoria y es cuando hay una parte de la sentencia que no queda clara, se le puede pedir al juez que aclare. Entonces se emite una aclaratoria, pero no implica una apelación, sino simplemente aclarar algún punto que no quede claro
justamente de la sentencia. Y por último, lo que son las opiniones consultivas, y es decir, es común también en los órganos jurisdiccionales internacionales que tengan una función contenciosa y una función consultiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene esta doble función, la contenciosa y la consultiva, y en el ámbito consultivo, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, por eso han estudiado y hemos estudiado opiniones consultivas, la opinión consultiva sobre el Muro de Israel, por ejemplo, o sobre la Convención sobre el Genocidio. La Corte podrá emitir opiniones consultivas, dice el artículo 65, respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de Naciones Unidas o de acuerdo con las disposiciones de la misma. Por lo general, la Asamblea General o el propio Consejo de Seguridad que puede solicitarle a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva que tiene que ver, que es una opinión jurídica, una interpretación de una norma de derecho internacional. Obviamente, esa opinión consultiva no es vinculante para ningún Estado, pero sí es una voz autorizada. Nosotros estudiamos en la materia muchas cuestiones que la Corte Internacional de Justicia ha dicho ya no en casos contenciosos, sino en opiniones consultivas, porque son interpretaciones de obligaciones internacionales de carácter vinculante. Un órgano le pide a la Corte que opine jurídicamente sobre alguna cuestión de derecho internacional. En el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa opinión consultiva versa obviamente sobre alguno de los derechos amparados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito de la Corte Internacional de Justicia puede ser cualquier cuestión jurídica de derecho internacional público. ¿Ok? Bueno, con esto vamos cerrando ya la bolilla relacionada con métodos de solución de controversias. Arrancamos ya la clase el martes que viene con la otra bolilla relacionada con el jus ad bellum, el derecho a la guerra, si se quiere, o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Ok? Bueno, gente, nada, los despido. Que tengan buenas tardes y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Chao, chao. Gracias, igualmente. Chao.